La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Cuáles son las cirugías estéticas que frecuentemente se hacen los varones? Quien va a hablarnos de esto es el doctor Julio Recalde, que es especialista en cirugía plástica. Pero vamos a ver, por favor, esta placa que tenemos que nos dice cuánto sigue. Tiempo atrás no era común que un varón acuda a la consulta médica. Actualmente, las cirugías estéticas en pacientes masculinos son cada vez más comunes. Los motivos son variados, pero sigue siendo de importante frecuencia las consultas por cirugía de nariz, párpados, rostro en general y cuello, aumento del tejido mamario, ginecomastia y contorno corporal. Bueno, estos son los temas que vamos a charlar con nuestro invitado y quiero contarles que el doctor Julio Recalde es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente en la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud Pública, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa Paraguay. Está con nosotros el doctor Julio Recalde. Hola Doc, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Vivi, un placer estar aquí y un placer hablar de este tema también tan interesante. Así mismo. Bueno, los varones ya no existe ese tabú que existía antes y van normalmente a hacerse algún retoquecito, algún cambio. Todavía somos reacios a la consulta, pero cada vez el paciente varón se anima a ir a la consulta, se anima a hacer preguntas, a buscar algún procedimiento que le haga ver mejor, ¿verdad? Ha habido un cambio con las generaciones en por ejemplo, el famoso jefe de empresa que con cara adusta, con cara de malo. Hoy en día la persona que está a cargo de una empresa tiene que tener otro tipo de enfoque. Sí. Y por supuesto entonces eso lleva a que el paciente varón acuda a la consulta para suavizar sus contornos, mejorar su expresión, disminuir la cara de cansado. Y por supuesto también dar un aspecto juvenil, porque hoy en día también se considera que lo que vende en cierto sentido es el aspecto de la persona, ¿verdad? La persona que tiene un aspecto más cuidado suele tener mejor visibilidad por parte de los demás. Entonces también es, vamos a decir, un motivo comercial, vamos a decir, de alguna forma, ¿verdad? Doctor, ¿y gente joven? Porque estamos hablando así de gente, bueno, ya más grande, que ya tiene problemas en las bolsas, los ojos más caídos, qué sé yo, por el paso de los años, porque normal es la huella que deja el tiempo, ¿verdad?, en cada rostro. Pero, ¿y la gente joven se hace también? Sí, la cirugía top, vamos a decir, en gente de menos de 30 años son la nariz, y las mamas masculinas, la cirugía ginecomastia. Esas son las cirugías top en pacientes menores de 30 años, ¿verdad? Claro. Entonces hay un mercado para ese tipo para lo que ellos buscan. Y por supuesto, por ejemplo, el tema de los inyectables, el tema de productos y esas cosas, existe también, se busca también, pero el hombre es un poquito más reacio a hacerse eso, de hacerse el Botox cada 6 meses o de hacerse algún rellenito cada cierto tiempo. Normalmente el varón busca más una solución más una vez. De una vez, sí, ¿verdad?
Por supuesto, como en todas las cosas hay excepciones, ¿verdad? Yo tengo pacientes que vienen cada 6 o 8 meses a hacerse sus procedimientos, ¿verdad? Sus procedimientos de consultorio, pero la mayoría todavía busca eso de una vez y nos vemos en 10 años, ¿verdad? No tienen esa asiduidad que tienen las personas del sexo femenino que nos buscan más. Claro. Más continuamente. Doctor, desde que usted comenzó a ejercer la medicina, a hacer estos procedimientos quirúrgicos, de mejorar el aspecto, cirugía plástica, todo esto, ¿hace cuánto tiempo que usted comenzó con esto? Hace 22 años. ¿Nota una diferencia de hace 22 o 23 años atrás con ahora en el tema de los varones? Sí, es evidente el cambio, es evidente la búsqueda. Antes era una cuestión así, ponerle que era la nariz en el joven y era una cuestión así de que mejorar el aspecto, no había mucha expectativa, vamos a decir, en eso. Querían reducir la nariz y nada más, y en los mayores de 40 era el tema de las bolsas en los ojos y por ahí, ¿verdad? En el cuerpo siempre la ginecomastia es algo de lo que hablamos y que tenemos consulta, pero te voy a decir que ahora que se cuidan más y todas esas cosas, es más, nos buscan más por eso, ¿verdad? Perfecto, bueno. Tenemos que hacer un pequeño corte. Después, ya de entrada, ya vemos que los varones están cada vez más coquetos y también van al cirujano plástico. Y vamos a ir viendo en el programa de hoy cuáles son y cómo se hacen. Sobre todo me llama mucho la atención esto que dijo el doctor de la cirugía mamaria en varones. Obviamente es para disminuir, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar también a la vuelta. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, y estamos hablando con el doctor en el corte porque cómo cambió todo, ¿verdad? Porque antes era, si un varón se hacía la cirugía de la nariz, decía, no, lo que pasa es que en el rugby, en el fútbol me rompieron y tenía el tabique desviado, ¿verdad? Que puede ser también, ¿verdad? Puede ser correcto, pero antes tenía una nariz más grande y después con el tabique desviado le pusieron bien el tabique y cambió la nariz también, ¿verdad? Ahora ya no es así. Incluso, doctor, antes las chicas se hacían la nariz y no salían de la casa para que no se les vea, porque antes era con yeso y qué sé yo, y que no se les vea el yeso o lo que sea. Ahora se hacen y felices se van con, o sea, no, es mucho más natural, ¿verdad? Mucho más natural, pero también es una cuestión que yo por lo menos veo así, como que muchas veces, especialmente en las chicas, es una cuestión de estatus, ¿verdad? Me operé de la nariz y miren, me operé de la nariz, ¿verdad? El varón todavía le gusta ser un poquito más discreto en ese sentido. Y sí, antes había que buscar un motivo externo para poder operarse la nariz, para que no le pongan, antes se decía, para que no le pongan motes, hoy se dice para que no le hagan bullying, ¿verdad? Claro. Entonces, los motivos eran siempre disfrazados de alguna forma, pero el objetivo era embellecer la nariz. Claro. La cirugía fue progresando. Estamos, como casi todas las modas, ¿verdad? Hoy en día hay una nueva oleada de cirugías nasales. Hay muchos avances en la cirugía nasal. Pero, por ejemplo, yo siempre, especialmente en este mundo globalizado y donde las cosas van cambiando tan rápido, tenemos varones que vienen y buscan una nariz recta, definida, nariz de varón, como le diríamos, ¿verdad? Sí. Y hay pacientes que nos piden narices femeninas. Y suele ser, en el paciente que está teniendo un cambio en su vida, suele ser una de las primeras cirugías que piden
los varones que están asumiendo su sexualidad, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo que de entrada me hagan notar qué es lo que ellos están buscando en una cirugía nasal, porque a veces no están contentos con el resultado por el hecho de que estaban pensando en una nariz femenina, pero no se animaron a pedir. Claro. Entonces, esas cosas son las que hoy nos hacen ver al varón en el quirófano. La cirugía en sí suele ser tranquila, sencilla, es inclusive más fácil en cierto sentido de hacer si es que los objetivos están bien claros, Claro. porque no se busca esa punta muy respingada, no se busca feminizar el aspecto del paciente, entonces es más fácil de conseguir ciertos resultados. Entonces, para mí hoy en día es muy interesante operar un varón y el postoperatorio siempre es de 10 a 15 días, de yeso. Yo le llamo yeso, o sea, yo uso yeso hasta hoy, ¿verdad? Pero la mayoría usa férulas. Pero a mí, por una cuestión de comodidad, me gusta usar yeso con el paciente. Y a los 15 días le sacamos y ya está su resultado en un buen porcentaje. Igual siempre le restringimos el tema de actividad física, de golpes, de todo eso, como para que el resultado se mantenga. Sí, porque además del resultado estético, también tiene que ser funcional, ¿verdad? Esa nariz tiene que seguir funcionando bien. Exactamente. Y normalmente cuando es necesario, hacemos algo en la parte funcional o trabajamos con algún otorrino que trabaje exclusivamente en el área funcional y nosotros hacemos la parte estética en una sola intervención, de modo que la recuperación sea una y el resultado funcional y estético sea el mejor posible de una sola vez. Perfecto. Bueno, entonces veamos por favor este material que tenemos que habla de antes del procedimiento. Antes del procedimiento. Es importante explicarle al paciente las posibilidades y limitaciones del procedimiento porque los varones suelen ser más exigentes sobre el resultado. Se debe realizar a todo paciente un interrogatorio de salud, un chequeo sobre el uso de medicamentos, los preparativos clínicos y de laboratorio previos. ¿Cierto que son más exigentes los varones? Los varones suelen ser más exigentes, inclusive en los cursos de estética te hablan del paciente varón mayor de 40 años que busca una cirugía de nariz. Es uno de los pacientes más complicados que existe. ¿Sí? Sí, porque es como que de repente entran en una crisis de seguridad, ¿verdad? Y normalmente hacen unos reclamos que no son, ¿cómo te voy a decir? Que no son condicentes con la cirugía que uno les ha hecho. Suelen decir, sí, acepto, porque yo les digo, la nariz va a estar mejor, pero no va a ser exactamente igual un lado con el otro, va a tener pequeñas diferencias. Y después se vuelve muy exigente y es muy pesado el postoperatorio en ese tipo de pacientes. Entonces, inclusive hay una escala que uno tiene que hacer de expectativa versus realidad, donde uno le hace ciertas preguntas al paciente y de acuerdo a las respuestas uno puede establecer no operar a ese paciente. Porque de repente ellos esperan mucho más. La expectativa realidad que siempre hablamos. En sus resultados ellos esperan mucho más de lo que se les puede conseguir. Y entonces nosotros preferimos de repente no operar a ese tipo de pacientes, ¿verdad? Pero me imagino que debe ser una alegría inmensa en un paciente que toda su vida se miró al espejo y no le gustaba, por ejemplo, la nariz. Y no le gustaba la nariz, y ya es la nariz familiar, y ya es la nariz que toda la familia tiene, y ya es no sé qué. Entonces, ya es normal, es una nariz grande, una nariz que tiene alguna cosa, pero a ese paciente no le gustaba su nariz. Estuvo años mirándose al espejo y no gustándole la nariz, y tratando de que le guste porque la familia le decía,
que es linda la nariz, que era nariz familiar, qué sé yo. Y después cuando se va, se decide hacerse y cambia esa nariz. Sí. Debe ser maravilloso, digo, ¿verdad? Tenemos algunos casos donde la nariz es realmente grande, voluminosa con respecto al resto del rostro, ¿verdad? Con pacientes muy acomplejados por el tamaño de la nariz. En esos casos, por supuesto que es muy gratificante poder operarle y poder ver el cambio en el paciente cuando uno le retira las curaciones y el paciente puede apreciar su nariz. Aunque no sea perfecta, esos son los pacientes más agradecidos, porque el tema siempre con una nariz muy grande es que probablemente en una sola cirugía no queda completamente bien. Pero los cambios que el paciente tiene, esa sensación de ansiedad que le trajo al consultorio, normalmente pasa. Y ellos están muy contentos, están muy agradecidos. Tengo algunos casos que me vienen a la mente, así que realmente ellos vieron ellos vieron un cambio notable en su aspecto facial, ¿verdad? Y yo vi un cambio notable en su personalidad, en su autoestima, y de repente son gente más cercana a mí, entonces yo puedo apreciar eso, ¿verdad? Claro. Qué fantástico. Bueno, y veamos por favor este otro material que habla de cirugía nasal. Cirugía nasal. Los pacientes masculinos solicitan por lo general una nariz recta y con buena capacidad respiratoria. El varón normalmente tiene piel nasal más gruesa y por lo tanto es más difícil de marcar detalles y el edema posoperatorio dura casi un año. Las técnicas quirúrgicas no suelen variar con respecto a las mujeres, pero sí el objetivo final del cambio. Sí, es lo que habíamos hablado, ¿verdad? En general es inclusive, como te digo, más sencillo conseguir ciertos resultados. El paciente suele estar muy contento con el resultado. Nosotros hacemos las salvedades del caso antes de operar, por ejemplo, piel gruesa. Los pacientes que tuvieron mucho acné tienen una piel muy gruesa que parece una esponja y eso tarda un año inclusive en deshincharse y adquirir la forma definitiva. Entonces, lo más importante en estos casos de pacientes varones es tenerles siempre a mano, ¿verdad? Acompañarles hasta que el resultado final llega. Claro, pero un año es mucho, doctor, para que... Un año es mucho, pero no es vamos a decir, no es algo notable por la persona que le mira. Ya. Son sensaciones, son detalles que el paciente mira. Entonces, yo les enseño a mirar los detalles que a mí me interesa que ellos sigan para poder notar cuando se deshinchan. Porque si vos no le decís nada, parece como que no pasa nada. Claro, como que no pasa. Y entonces yo le digo siempre, la punta es lo último que se deshincha, es lo último que toma forma y es lo último que se ablanda. Entonces, cuando vos tocas la nariz y no te duele y sentís que ya tiene una cierta elasticidad, ese quiere decir que es el momento que se terminó tu proceso. Perfecto. Qué bueno esto que estamos hablando, porque hay muchos varones que están viendo el programa y están dudando, ¿me hago o no me hago? ¿Qué le diría usted a esa gente, doctor? A esas personas. Bueno, normalmente la mejor forma de tomar una decisión y de sacarse la curiosidad es ir a preguntar. Hacemos una consulta, le vemos, le hacemos la sugerencia sobre qué procedimiento se debe hacer y entonces ahí el paciente se va a sentir, una vez que llena los huecos que tiene en su idea de cirugía nasal, yo creo que se van a operar. Ya, perfecto. Bueno, hacemos un cortecito y enseguidita continuamos con otras cirugías que también se hacen los varones. Ya te adelanto, cirugía de párpados y lifting. Volvemos ya.
Continuamos charlando con el doctor Julio Recalde. Nuestro tema, las cirugías estéticas frecuentes en los varones. Y vamos con esta otra cirugía frecuente en los varones, que es la cirugía de párpados. ¿Podemos ver, por favor? Cirugía de párpados. Por lo general, se busca reducir el aspecto cansado que producen las bolsas y eliminar el exceso de piel en los párpados superiores, que indirectamente producen más arrugas en la frente por el esfuerzo extra para abrir los párpados. Se pueden hacer en simultáneo con otras cirugías de rejuvenecimiento. Muy bien, sí. La cirugía de párpado es una cirugía muy requerida. Aparentemente es poco compleja, pero una mala cirugía se nota demasiado. Entonces, es súper importante que el paciente acuda a la consulta, ver cuáles son los problemas. Y una cosa que nosotros siempre hacemos es mirar el todo. Yo creo que es lo fundamental, ¿verdad? El paciente se queja del párpado porque es lo que él entiende como que es un problema, pero en el varón especialmente, el varón tiene la característica de que tiene la frente siempre más adelantada que la mujer, ¿verdad? Entonces, al tener una frente, yo le digo como un balcón que sale un poquitito hacia el frente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a veces el paciente viene a consultar por los párpados, pero lo que realmente pasa es que se le está cayendo la frente. Entonces, si nosotros le hacemos a ese tipo de pacientes una cirugía de párpados, los ojos van a aparecer muy hundidos. Entonces, tenemos que mirar muy bien al paciente, hacerle la recomendación, ¿verdad? Y darle cuál sería la solución para su problema. ¿Por qué? Porque si yo le opero el ojo, el párpado va a aparecer, vamos a sacar muy poca piel, el ojo va a aparecer hundido y el problema de la ceja que cae y la piel que le cuelga no se va a solucionar. Entonces, en ese caso tenemos que tener en cuenta la caída de ceja, tenemos que tener en cuenta la amplitud de la frente, la presencia o no de pelo, ¿verdad? Porque si es calvo es más difícil, ¿verdad? Pero en muchos casos nosotros hacemos una cirugía de levantamiento de ceja por vía endoscópica, ¿verdad? Que con una pequeña cámara miramos adentro y vamos levantando esa frente a través de 2 o 3 pequeñas incisiones en la línea capilar. Por supuesto, un paciente que es calvo ya es difícil de ofrecerle ese tipo de cosas. Porque se va a quedar la marca. Se va a quedar la marca. O de repente, en algunos casos, cuando tienen arrugas muy profundas, podemos esconder entre las arrugas alguna cicatriz, ¿verdad? Y si vamos al párpado mismo, el párpado mismo puede sobrar con los años, normalmente sobra la piel del párpado. En el párpado superior puede sobrar piel, un poquitito de bolsas en la parte interna, ¿verdad? En el canto interno de los ojos, que con los años van sobresaliendo y es una grasa diferente al resto de las grasas de los párpados. Y en el párpado inferior también suele sobrar grasa, pero hoy en día hay una tendencia, vamos a decir, a no sacar la grasa, sino que volverla a meter dentro de la órbita, ¿verdad? Sí, porque con los años da un aspecto más avejentado. Y hay otra forma de manipular la grasa. ¿Por qué? Porque en el párpado inferior lo que se suele notar es puede ser solamente la bolsa de grasa o de repente la transición entre lo que es el párpado inferior y la órbita o la mejilla, ¿verdad? Y cuando eso se marca... Está muy profundo, ¿verdad? Sí. Cuando eso se marca, de repente se pueden poner rellenos o se puede usar la propia grasa que está ahí como un colgajo, le decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Para rellenar ese surco. Y entonces, sin sacar la grasa, uno consigue un aspecto más rejuvenecido. También hay cirugías que se hacen por vía transpalpebral, se llama, donde uno levanta el párpado inferior y hace el corte por dentro, hacia el lado del ojo, y desde ahí saca la grasa. Esa es la menor de las veces porque tiene que ser una grasa
muy específica. Tenemos muchas opciones, inclusive hoy en día también con todo esto se busca levantar un poquitito del pómulo desde la misma incisión, ¿verdad? Y eso requiere que uno sepa dónde está trabajando y cuáles son los tejidos que uno puede traer para arriba. Y al levantar el pómulo, por supuesto, el aspecto del rostro resulta más rejuvenecido, ¿verdad? Sin colocar relleno, sin colocar... Porque tenés que tener en cuenta que el pómulo pierde volumen y va cayendo. Cae, entonces, si nosotros conseguimos que ese pómulo se levante a través de un corte en los párpados, podemos conseguir un aspecto de voluminización del pómulo y un aspecto más juvenil para el paciente sin recurrir a inyecciones cada 6, cada 8 meses. Doctor, pero entonces cortás el párpado y desde ahí subís el músculo, la mejilla, ¿cómo no es para todos, no, claro. Eso aclaro porque muchas veces se van y me dicen, vos dijiste en la televisión, yo quiero eso. Claro. Y no es para todos, ¿verdad? Es caso específico y dependiendo de cuál es el problema y las limitaciones de cada paciente. Y la gente que forma solamente acá, el ojo está bien, pero tiene la grasita esa abajo. Y en esos casos se puede hacer la transconjuntival, que es separando el párpado y entrando desde adentro del párpado, ¿verdad? Vamos a decir, desde el lado ocular. Claro. Se hace un pequeño cortecito y se saca la grasa. ¿Y cómo se sabe cómo va a quedar? Por ejemplo, si tiene tiene la bolsa muy... Se nota que tiene la bolsa, pero ¿y si le sacas la bolsa no queda muy profundo también? Si se hace con exageración, sí. O sea, no hay que sacarlo Uno todo. Tiene que ser siempre prudente en estas cosas. Yo les digo siempre a los pacientes, el exceso va a impedir que cierres los ojos. Dios santo. Yo siempre prefiero que quede un poquitito de arruga, pero que el ojo sea, que el párpado sea móvil, ¿verdad? La complicación más frecuente de esto es no cerrar el párpado. Y a veces, una de las cosas, especialmente en los varones, ¿verdad? Con los años, el ligamento, porque el párpado tiene un ligamento, ese ligamento se va aflojando y se va cayendo. Entonces es normal que cada vez se vea más el blanco del ojo. En esos casos uno tiene que tensar también ese ligamento para poder tener un aspecto mejor. Porque si uno solamente se limita, en ese caso, por ejemplo, yo me limito a sacar piel, se me va a quedar el párpado más abierto. Claro. Y uno tiene que tener mucha tranquilidad a la hora de evaluar y no dejarse llevar por lo que te dice el paciente o saber en qué momento sí y en qué momento no, ¿verdad? Porque después de todo nosotros somos consejeros también. Claro. Y el paciente viene porque vio en la tele tal cosa y no, en tu caso no es para eso, en tu caso es, ¿verdad? Claro, por eso que es tan importante también cuando uno va a hacer cualquier tipo de procedimiento acudir a un médico certificado y que obviamente tenga experiencia, ¿verdad? Que ya uno ve los trabajos que hizo, uno va mirando, entonces decís, bueno, me convenció. Claro, porque pasa también cuando uno no tiene preparación, ¿verdad? Que ocurre muchas veces en la gente que no está preparada, es que saben una sola fórmula. Claro. Y en medicina 2 más 2 es 4, pero a veces puede ser 3 y a veces puede ser 5 y a veces puede ser 0. Entonces, es una especialidad médica, una especialidad quirúrgica que tiene sus pros y sus contras y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para el paciente, el mejor resultado posible, el más duradero posible. Entonces, tenemos que tener todo en cuenta a la hora de evaluar al paciente y ofrecerle un resultado, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora vamos con la otra cirugía que también es frecuente, según la investigación que hizo todo nuestro equipo de producción, que es el lifting. Y tenemos este material. Lifting consiste en reposicionar estructuras musculares en su lugar original y retirar el exceso de piel, disminuir la papada y conseguir todo esto mediante el mínimo posible de cicatrices. La piel masculina es más gruesa
tiene pelos más gruesos y es más propensa a sangrar y tener más tiempo de hinchazón. Exactamente. Bueno, el lifting, la palabra lifting quiere decir levantamiento, ¿verdad? Normalmente se refiere al levantamiento de la zona de la cara, de la mejilla y del cuello. Generalmente se asocian esas dos cirugías. Es muy rara la ocasión donde uno puede tratar solamente el cuello o tratar solamente la cara. Casi siempre, en un 90% de los casos, tenemos que hacer en conjunto para que el resultado sea bueno. Y esa cirugía de lifting, de levantamiento, no es solamente levantar la piel y ponerle más arriba y cortar lo que te sobra, ¿verdad? Esa es parte secundaria del procedimiento. Lo que más nosotros debemos hacer es reposicionar musculatura. La musculatura, en la medida como yo te hablé antes, todos los huesos con el correr de los años se van reabsorbiendo, se van achicando. Y ese músculo que estaba tenso, que iba de un hueso a otro, que estaba tenso, a medida que ese hueso se va reabsorbiendo, el músculo se queda flojo. Claro. ¿Verdad? Donde más se ve eso es en el contorno de la mejilla, ¿verdad? Que es el carrillo o el jowl, le dicen los americanos, ¿verdad? Que es algo que va colgando y el famoso Jaguar Bulldog, ¿verdad? El Jaguar Bulldog que le dicen la gente. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que intervenir más profundamente. Hay cirugías de diferente agresividad, vamos a decir, ¿verdad? Hoy en día, estuvimos hace poco en un curso donde hay un grupo de brasileños que hace unas cirugías súper agresivas, con resultados espectaculares, por supuesto. ¿Qué significa súper agresiva con resultados espectaculares? Van y que levantan. Lo único que le falta es agregarle huesos, ¿verdad? Porque después intervienen en el músculo más profundo, intervienen así por encima del hueso. Después vamos a decir que hacen un sándwich de 5 pisos más o menos. Van levantando una estructura por estructura. Entonces los resultados son muy buenos, pero los postoperatorios son muy largos, que en nuestro mercado normalmente no se aceptan. ¿Y cómo se hace, mucho, doctor? Ahora que usted me dice eso, que hace una cirugía muy drástica, ¿cuál es lo acostumbrado en hacer en lifting? ¿Cuánta cantidad se levanta? ¿Cómo es? Lo acostumbrado es levantar la parte muscular superficial, ¿verdad? Superficial, sí. Que es la que más cae, la que más se ve a la vista del que te mira, ¿verdad? Eso es lo más normal, ¿verdad? Subir lo que se llama el SMAS, que es el sistema músculo-aponeurótico superficial. Son todos músculos que están asociados entre sí y que entonces cuando se cae todo. Entonces, y entonces es lo más superficial, pero es músculo y se levanta. Claro, estos brasileros hacen eso más otro. Hacen cosas más profundas. Acá también hay gente que lo hace, ¿verdad? Yo ya lo he hecho y de repente lo que el paciente te pide, ¿verdad? Que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El paciente te pide una rápida recuperación. En nuestro medio, estar fuera del trabajo o de la actividad más de 2 a 3 semanas ya es mucho. Y en estos casos el paciente quiere estar lo más rápido posible en su actividad o en su evento. Entonces nosotros tenemos que ofrecerle también la seguridad de que va a estar bien, de que no vamos a tener muchas complicaciones, porque cuanto más agresivos somos, también más sujetos a complicaciones somos. Entonces tenemos que ir levantando eso. El resultado es bueno, es durable, y yo creo que para el tipo de paciente que nosotros tenemos acá en Paraguay no hace falta ir tan agresivamente, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, y acá me indican que tenemos que hacer un cortecito y volvemos enseguida.
Seguimos investigando cuáles son las cirugías más frecuentes que se hacen los varones, porque siempre hablamos de cirugías, en general hablamos de cirugías que las mujeres, ¿verdad? De las mujeres, ahora de los varones. Y la siguiente cirugía, el siguiente procedimiento que tenemos ya aquí, nuestro material, es la lipo, la famosa lipoaspiración. Vamos a ver. Lipoaspiración. Es muy requerida y por lo general en la zona abdominal y los flancos. Cuando la flacidez es importante, se puede indicar una abdominoplastia, aunque los pacientes suelen ser reacios a tener cicatrices importantes, a excepción de aquellos con pérdidas muy grandes de peso. Sí, la lipoaspiración en la parte corporal, ¿verdad? Sigue siendo una cirugía muy requerida. Como siempre, consiste en retirar grasa que está en exceso por debajo de la piel a través del uso de una máquina de aspiración y en algunos casos con coadyuvantes como láser, vibrolipo, ultrasónicas. Eso ya depende de cada cirujano y de su habilidad técnica, ¿verdad? Pero en general consiste en sacar grasa. El hombre busca reducir, por ejemplo, hay gente que se va al gimnasio y te dice, hace 2 años que me estoy yendo al gimnasio, me mato en el gimnasio y sigo teniendo la pancita ahí y quiero sacarme eso porque no condice con el resto, consiguió marcar pecho. Claro, está todo marcado pero con panza. Y con panza, ¿verdad? Entonces en esos casos son los casos ideales en los que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Hacer lipomarcación y esas cosas también se está buscando hoy en día. La lipomarcación normalmente se hace corporal total. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lipomarcación? ¿Qué marcas? Se marcan los lugares, es como un diseño de la musculatura a través de sacar grasa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en la anatomía, nosotros vemos cuáles son las líneas que separan los músculos. Por ejemplo, en esta zona hay como una V aquí, por ejemplo, que eso queda lindo de marcar en el abdomen, el six-pack, ¿verdad? Y eso se puede hacer, se suelen usar aparatos de ultrasónicos, vibrolipo, como para poder marcar bien. Y también se usa parte de la grasa que se retira para volver a colocarla y dar volumen a cierta parte del músculo. Pero eso se quedaría lindo en gente que hace ejercicio y que tiene marcado, ¿no? Alguien que nunca hizo ejercicio y... Claro, y ahí es donde vamos al tema del marketing, ¿verdad? La gente cree que porque me voy a hacer una lipo y hacer una lipomarcación HD como se está promocionando hoy en día, es mucho más cirugía hacer una lipomarcación. Es mucho más tiempo de quirófano, es más. Hay muchas cosas que están envueltas en eso y por supuesto mucho más costos, ¿verdad? Y la gente viene también con el tema de que yo más o menos quiero gastar hasta esto y que también tienen razón, ¿verdad? Entonces, cada cosa tiene su costo, cada cosa tiene su forma de hacer, pero por ejemplo, alguien que viene por un volumen es lo más fácil de solucionar porque uno retira ese volumen de grasa, solemos marcarle ahí la línea del hueso cuando están bien definidos, ¿verdad? Y la gente se queda muy contenta sin hacer demasiadas cosas peligrosas, ¿verdad? No. Ahora, uno que sí hace ejercicio, que está marcado, pero no se nota porque está la grasa arriba. Uno que está en estado sí puede tener ciertas pretensiones, ¿verdad? Y esas pretensiones dependen, por supuesto, del trabajo y del postoperatorio que quiera pasar, porque no es también que yo termino la cirugía y me levanto y me voy y ya estoy todo marcado y me voy al gimnasio. Hay un tiempo de postoperatorio, de hacerse drenaje, de tener paciencia, que pasen los moretones, y después ir al gimnasio, ¿verdad? No es que compré mi gimnasio.
Claro, no. Esto ya no me doy más. No. Bueno, seguimos viendo la otra cirugía frecuente en los varones, que es la reducción de mamas. Vamos a ver, por favor. Reducción de mamas. Es la eliminación del exceso de tejido de la glándula mamaria, ginecomastia. El objetivo del tratamiento quirúrgico es conseguir un aspecto normal del tórax masculino, con la menor cicatriz posible. La técnica dependerá del grado de la ginecomastia, de la distribución y proporción de los diversos componentes de la mama. Bueno, la ginecomastia es una entidad muy frecuente. Se ve mucho, especialmente en estos tiempos de obesidad infantil. Los chicos llegan con exceso de grasa a la adolescencia. Más o menos ahí empiezan a perder peso. Y en esos casos entonces se ve un tipo de ginecomastia que es más voluminosa. Parece como una mama de mujer adolescente, vamos a decir, una mama tensa, dura, firme, ¿verdad? Y después están los otros tipos de ginecomastia, del que fue obeso toda su vida y de repente baja de peso, ahí queda una mama muy flácida, que es como la mama caída de alguien que dio de mamar 3, 4 hijos y pierde volumen, pierde tensión. Hay diferentes fórmulas para tratar esto, ¿verdad? Lo más simple es hacer lipoaspiración. Puede hacer, si el paciente, por ejemplo, tuvo un problema hormonal, que a veces no hace falta tener un problema hormonal claramente feminizante, sino que el hecho de estar gordo, eso puede producir ya un exceso de hormonas femeninas y de repente tiene glándulas también. Entonces, en esos casos se hace la lipoaspiración, se hace una pequeña incisión y se saca la glándula de modo a que ese problema ya se solucione. En otros casos, hay gente que solamente tiene exceso de grasa y con la lipoaspiración se soluciona. Y ya cuando hay exceso de piel, de grasa y de glándula, hay que hacer prácticamente una cirugía similar a la de las mujeres. ¿Y la cicatriz? Y la cicatriz va variando en cuanto a la cantidad de tejido que nosotros debemos retirar. En el caso de un chico que tiene una mama predominantemente grasosa, la cicatriz es de milímetros. La cicatriz del chico que tiene glándula y tiene un poquito de grasa puede ser una cicatriz de media luna alrededor de la aureola. Que después no se ve. Que después no se ve, ¿verdad? Y la cicatriz de alguien que ya tiene exceso de piel y esas cosas depende mucho del tipo de exceso que tiene. Puede ser una pequeña cicatriz alrededor de la aureola hasta una gran cicatriz en T, como si fuese una reducción mamaria de una mujer. Entonces, varía mucho dependiendo de qué es lo que nosotros de cuál es el problema al que nos enfrentamos. Claro. Bueno, estas son todas las cirugías frecuentes, ¿o hay alguna otra más, doctor? Bueno, normalmente acá en nuestro medio no hay tanto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el aumento glúteo es algo que se suele hacer. Hay varones que no tienen cola, ¿verdad? Y son flacos, ¿verdad? Por supuesto, porque el varón que tiene cola y que no tiene cola y tiene un poquito de grasa, nosotros podemos hacerle un aumento con su propia grasa. Ahora, hay varones flacos que no tienen cola, no tienen grasa, entonces la única opción que nosotros tenemos de hacerle un aumento y de que inclusive te dicen para que se me quede el pantalón, por lo menos. Claro, sí. Porque son tan flacos que se le cae el pantalón así porque no tiene de dónde agarrarse. Entonces, en esos casos se hace el aumento glúteo. No hace falta que sea un implante muy grande, pero sí algo proporcional. Y se hace la incisión entre los glúteos. Se coloca el implante en forma intramuscular, vamos a decir. Se hace como un sándwich y se pone el implante en el medio del músculo.
que para mí sigue siendo la técnica más segura, ¿verdad? Y el resultado suele ser bastante bueno. Y algo de lo que no se habla porque es en sí es una entidad y es la cirugía que más hoy en día se hace en los hombres, es el implante capilar. Ah, claro. Eso es algo que, sí, cierto. Vamos a decir, en esa consulta sí es 9-1 varón contra mujer. Así mismo, tal cual, cierto. El implante capilar es una entidad de por sí, tiene técnicas muy específicas, tiene especialistas muy buenos, ¿verdad? Acá hay muy buenos. Confieso que yo no hago el tema capilar y tenemos especialistas en nuestro medio que han desarrollado inclusive aparatología de su diseño y que se usa en todo el mundo hoy en día, ¿verdad? Fantástico. Bueno, entonces ahí están todas las cirugías que frecuentemente se hacen los varones. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, y ahora las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esa primera pregunta, por favor. ¿Puede afectar el olfato y la respiración si se realiza la rinoplastia más de una vez? No. Una rinoplastia bien realizada, aunque se haga 3 veces, no tendría por qué afectar el olfato. Ya tendría que ser algún desastre quirúrgico. Perfecto. Vamos con la segunda consulta. ¿El aumento del tejido mamario por obesidad en hombres también es ginecomastia? Sí, se considera una ginecomastia, ¿verdad? Casi siempre los casos de ginecomastia están asociados a exceso de peso y en los otros casos está asociado a uso de inyectables anabolizantes en la gente que se va al gimnasio. Ya. Bueno, siguiente consulta. ¿El resultado de la reducción de mamas en hombres por ginecomastia es definitivo? Sí. Siempre y cuando, yo siempre digo, siempre hago salvedades porque no hay ninguna verdad que sea absoluta. Va a ser definitivo siempre y cuando el paciente se mantenga en peso, ¿verdad? Si sube excesivamente puede ser un lugar donde acumular, pero siempre va a durar ese resultado. Perfecto. Y vamos con la última consultita. ¿Vuelve a acumularse grasa en la zona donde se hizo la lipoaspiración? La pregunta del millón. Sí. Realmente, si se acumula mucho menos. Proporcionalmente en otros lugares se acumula más. Por eso es que muchas veces vemos esos efectos tan feos en gente que se hace a repetición la lipoaspiración y mantiene en una zona donde más se realiza la lipoaspiración y en otros lugares se va agrandando, vamos a decir. Ya, perfecto. Bueno, súper claro todo. Y doctor, llegamos a la parte final del programa. Queremos agradecerle a nuestro invitado. Muchísimas gracias. La presencia, el estar acá, todo lo que nos estuvo explicando y la paciencia para todas las preguntas que le hicimos. Gracias, doc. Muchísimas gracias por la invitación y espero acompañarlos próximamente. Y te esperamos en un próximo programa, por supuesto. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.